Les dije que no tienen que olvidar ese esquemita, les va a ayudar, ¿ya? Entonces, la estructura más pequeñita de un sistema nervioso viene a ser la neurona. ¿Qué cosa es la neurona? La neurona es una célula nerviosa. La neurona es una célula nerviosa. ¿Ya? Es una célula que recibe el estímulo y responde al estímulo. Entonces, en la clase anterior ya hemos hablado qué cosa es excitable. ¿Qué era excitable? Era una célula que al recibir un estímulo respondía al estímulo, reaccionaba al estímulo. Entonces la neurona es una célula que va a responder, va a reaccionar frente a un estímulo. O sea, es una célula excitable. Y es la unidad más pequeñita de todo el sistema nervioso. O sea, es la unidad estructural, también es la unidad funcional y genética del sistema nervioso. Si la neurona es una célula, pregunto, el conjunto de neuronas, si la neurona es una célula nerviosa, el conjunto de neuronas, ¿qué es lo que va a formar, chicos? Tejido nervioso. Un tejido nervioso, correcto, un tejido nervioso, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de neurona, la neurona, les dije que no es una palabra castellano. La neurona es una palabra griega. ¿Qué significa en castellano neurona? Significa árbol. Entonces, cuando los griegos por primera vez han observado la neurona, esta célula, ya, si ellos hubieran hablado en castellano, en español, hubieran dicho, ah, es un árbol, ¿no? O tiene el aspecto de un árbol. Entonces, no es que la neurona sea un árbol, sino que tiene el aspecto de un árbol. Ahora, ¿cuál es la parte más importante de la neurona? Dijimos que la neurona tiene 3 partes. Y la parte más importante de la neurona es el cuerpo, al cual también se le llama soma. El cuerpo es todo esto, la que tiene la forma estrellada. El cuerpo puede tener diferentes formas. Puede tener la forma estrellada, redonda, ovoide, triangular, fusiforme. Puede tener diferentes formas. ¿Qué más tiene la neurona? Tiene dendritas, tiene axón. La neurona tiene cuerpo, tiene dendritas y tiene axón. La neurona solo tiene 3 partes, ¿ya? Solo tiene 3 partes, no te olvides. Entonces, el conjunto vamos a poner acá, entonces, el conjunto de tejido nervioso forma un órgano nervioso. ¿Cuáles son esos órganos nerviosos? Puede ser el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. Pregunto, ¿qué cosa es el cerebro? Bueno, parte del... No, Un no, órgano nervioso. nada de floro, de frente al grano. ¿Qué cosa es el cerebro? Es un órgano Un nervioso, órgano más. nervioso. ¿Ya? ¿Qué es la médula espinal? También es un órgano También nervioso. es ¿Qué es el cerebelo? Un órgano nervioso. Un órgano nervioso. ¿De qué está formado el cerebro? De tejido nervioso. Excelente, muy bien. Entonces acá tengo al cerebro, tengo el tronco encefálico y tenemos al cerebelo. Ya sabes que el cerebro está formado por 2 hemisferios cerebrales y un diencéfalo. Y el tronco encefálico está formado por mesencéfalo, puente baróleo, bulbo raquídeo. El conjunto de órganos nerviosos. ¿Qué va a formar, chicos? Sistema nervioso. Un sistema Un nervioso mismo. sistema nervioso. Excelente. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos 2 tipos de sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso que tenemos en el cuerpo, hay un sistema nervioso que está en el centro de mi cuerpo,
que es el sistema nervioso central, el cual está formado por este encéfalo y por la médula espinal, ¿ya? En cambio, el sistema nervioso periférico, ¿qué quiere decir periférico? ¿Ya? Que ya no está en el centro de mi cuerpo, pues, ¿ya? El sistema nervioso central está en el, su nombre mismo dice central, está en el centro de mi cuerpo. ¿Y quiénes lo forman? El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por cerebro, tronco encefálico y cerebelo. En cambio, el sistema nervioso periférico ya no está en el centro de mi cuerpo, está en la periferia, está en la periferia, ¿ya? Está en la periferia, ¿ya? O sea, ¿dónde va a estar? Va a estar en los músculos, va a estar en la piel, va a estar en los órganos de los sentidos, va a estar en las vísceras, ¿ya? Entonces ya no está en el centro de mi cuerpo. Ese sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, sistema nervioso periférico. Entonces eso luego lo vamos a ver. Por lo pronto quiero que sepas que tenemos dos sistemas nerviosos. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar a ver nuestro sistema nervioso. Recuérdate que el sistema nervioso está formado. ¿Por qué está formado el sistema nervioso, chicos? Tejidos nerviosos. ¿Cómo que tejido Un nervioso? conjunto de Conjunto de órganos Órganos, nerviosos. el conjunto de órganos. Sí. El cigoto se ha dividido en millones de células. Esos millones de células se han agrupado en tres capas: en endodermo, mesodermo y ectodermo. A la tercera semana de nuestra vida embrionaria, a la tercera semana de nuestra vida embriológica, en el ectodermo se han comenzado a observar dos capas de células. Una de las capas de las células, una de las capas, está conformado por células inmaduras llamadas neuroblasto. Y la otra capa está formado por células inmaduras llamadas espongioblasto. O sea que a la tercera semana se ha podido observar en el ectodermo dos capas de células inmaduras. Una capa de neuroblastos, blasto ya sabes que es célula joven, y otra capa de espongioblasto. Podemos decir que la neurona se origina del ectodermo y la neuroglia también se origina del ectodermo. La neurona cuando recibe el estímulo, la neurona responde al estímulo. Se excita. Entonces, por eso podemos decir que la neurona es una célula excitable, es una célula nerviosa. En cambio, la neuroglia, cuando recibe un estímulo, la neuroglia no responde al estímulo, no responde. Por lo tanto, la neuroglia es una célula no excitable. Es una célula no excitable. Es una célula no nerviosa. Entonces, alguien dirá por ahí, ¿y para qué sirve entonces la neuroglia? La neuroglia es muy importante para la neurona. ¿Por qué? Porque la neuroglia es quien le da de comer a la neurona. O sea, es quien le nutre a la neurona. Quien le protege a la neurona. ¿Y quién le sostiene a la neurona? Entonces, la neurona va a estar alimentada, va a estar sostenida, va a estar protegida por la neuroglia. Si no existiría la neuroglia, la neurona muere, pues. Entonces, pregunto, entonces, como la neuroglia es indispensable para la neurona, por eso a pesar, voy a poner acá un ratito. Vamos a poner acá un ratito.
Acá voy a poner. ¿Ya? Por acá, un ratito. Ahí está. Y acá igualito. ¿No? Ya. Ahí está. Un ratito. Ya. Entonces acá quería ponerte. A pesar que la neurona, la neuroglia, acá, un ratito. Acá lo coloco. Es oscurito. Entonces recuérdate que la neuroglia es una célula que no responde al estímulo. Entonces es una célula no nerviosa. Es una célula no excitable porque no responde al estímulo. No responde al estímulo. En cambio, la neurona sí es una célula, que sí responde al estímulo. Entonces es una célula nerviosa, es una célula excitable, ¿ya? La neurona es una célula nerviosa, es una célula excitable. Entonces, a pesar que la neuroglia es una célula no nerviosa, pero sí es indispensable para que la neurona exista. Por eso que a la neuroglia, pese a que no es una célula nerviosa, se le considera como parte de nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las células entonces de nuestro sistema nervioso? La neurona y la neuroglia. La neurona y la neuroglia son las células de nuestro sistema nervioso. La neurona, ¿de dónde se ha originado? Del neuroblasto, pero este se ha originado del ectodermo. Y la neuroglia, ¿de dónde se ha originado? De la maduración del espongioblasto, y este se ha originado del ectodermo. Por lo tanto, la neurona y la neuroglia se originan del ectodermo, y como estas son las dos células de el sistema nervioso, entonces podemos decir que el sistema nervioso se origina del ectodermo. ¿Y a qué semana de la vida embriológica se origina el sistema nervioso del ectodermo? A la tercera semana de la vida embriológica. Ya, a la tercera semana. Ahora, ¿qué dijimos con respecto a la neurona? La neurona era la unidad estructural, funcional y genética del sistema nervioso. Cuando todavía estamos en el vientre de nuestra madre, esta neurona presenta un organelo activo, que viene a ser el centriolo activo. Esta neurona contiene ¿ya? Un centriolo activo, que es un organelo. Gracias a este centriolo, la neurona puede dividirse en varias neuronas. Gracias a este centriolo activo, la neurona puede hacer mitosis. Entonces, cuando nosotros nacemos con 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas. ¿Gracias a quién? Al centriolo activo. ¿Ya? Pero cuando nosotros nacemos, nuestras neuronas nacen con centriolos inactivos. Entonces, ¿qué ocurre si por A o B una neurona se muere en el parto?
O se muere cuando eres niño, has tenido una caída. O se muere por algún accidente automovilístico cuando eres joven. O se muere cuando eres anciano. ¿Ya? Pregunto, ¿esa neurona que se acaba de morir es reemplazada por otra neurona? Sí. ¿Sí? No, Miss. No, Miss. No, Miss. Tienes que estar atenta ahí. Gracias a quién, entonces, las neuronas se reproducen antes de nacer, gracias al centriolo activo. Pero cuando uno nace, ya te dije, nace con las neuronas con un centriolo inactivo. Entonces, si las neuronas se mueren, ¿qué ocurre? ¿Son reemplazadas esas neuronas después de nacer? No, ¿Por qué ya no son reemplazadas? Por unas nuevas. porque no tienen centriolo activo. Claro, excelente. Eso es la respuesta. ¿Ya? Porque nacemos con las neuronas con el centriolo inactivo. Entonces, por eso neurona que se muere, neurona que ya no puede ser reemplazada por una nueva. Pero ojo, sí puede crecer cuando se rompen las neuronas, cuando se lesiona, ¿ya? Pero dependiendo de qué tipo de lesión y dependiendo de la neurona, de qué tipo de sistema nervioso es. Ya hemos dicho que hay dos tipos de sistemas nerviosos. Uno central y el otro periférico, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, si acá el axón de esta neurona se rompe, cuando el axón de esta neurona se rompe cerca al cuerpo de la neurona, cuando el axón se rompe cerca al cuerpo de la neurona, a esa lesión se le llama degeneración retrógrada. Y cuando el axón se rompe lejos del cuerpo de la neurona, se le llama degeneración walleriana. Cuando el axón se rompe cerca al cuerpo de la neurona, se llama degeneración retrógrada. Y cuando se rompe lejos del cuerpo de la neurona, se llama degeneración walleriana. Entonces, ¿en cuál de las dos lesiones el axón puede crecer? En la degeneración retrógrada. El axón puede crecer en una degeneración retrógrada, pero solo en las neuronas del sistema nervioso periférico, más no en las neuronas del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, en el caso de una degeneración retrógrada, el axón puede volver a crecer, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico. O sea, si hay reparación en una degeneración retrógrada de las neuronas del sistema nervioso periférico. Pero cuando es una degeneración walleriana, allí no crece el axón, ni en una neurona del sistema nervioso central, ni en una neurona del sistema nervioso periférico. Hay manancancho, manan, never, ahí no hay crecimiento. ¿Ya? Ahora, dijimos que la neurona era nutrida, sostenida, protegida por las neuroglias. Y esto es una neuroglia, ¿ya? Entonces, si esto es el vaso sanguíneo, dentro de este vaso sanguíneo hay sangre. Y la sangre, recuérdate que está compuesto por células sanguíneas y está compuesto por agua y nutrientes. Entonces, ¿qué hace esta neuroglia? Absorbe los nutrientes para dárselo, absorbe los nutrientes de la sangre para dárselo de comer, para nutrirlo, alimentarlo a la neurona. Pero ¿qué sucede si hay sustancias tóxicas o hay bacterias, microorganismos en la sangre por alguna enfermedad? Entonces, esta neuroglia no va a permitir que esos desechos, que esos cuerpos extraños, que esos agentes patógenos pueda pasar de la sangre a la neurona, o sea, le da protección y también le sostiene. Ahora, si nosotros vemos a la neuroglia, ¿ya? Es más chiquitita que la neurona. La neuroglia es más pequeñita que la neurona. Entonces, si la neuroglia es más pequeñita que la neurona, entonces la neuroglia ocupa menos espacio.
Y si ocupa menos espacio, entonces voy a encontrar mayor cantidad de neuroglias en nuestro sistema nervioso. ¿El cuánto por ciento? De 5 a 50 veces más, de 5 a 50 veces más que las neuronas. Entonces, si nosotros tenemos o nacemos con 100.000 millones de neuronas, entonces las neuroglias habrá de 5 a 50 veces más que los 100.000 millones de neuronas, ¿ya? Ahora, si yo tengo acá una neurona, alrededor de esta neurona, voy a encontrar más o menos 10 neuroglias, ¿ya? Alrededor de esta neurona voy a encontrar 10 neuroglias. 10, ¿ah? Como pirañitas van a estar ahí alrededor de la neurona, 10 neuroglias, ¿ya? Entonces, no te olvides que la neuroglia es una célula no nerviosa, es una célula no excitable, que sirve para nutrir, sostener y proteger a la neurona. ¿De dónde se origina la neuroglia? También del ectodermo, ¿ya? Entonces, el tejido nervioso tiene dos tipos de células, neurona y neuroglia. La neurona es una célula nerviosa o una célula excitable. La neuroglia es una célula no nerviosa, es una célula no excitable. Entonces, ¿qué célula es la neuroglia? Es una célula epitelial. Es una célula epitelial. Es una célula epitelial que forma parte de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, nuestro tejido nervioso, vuelvo a repetir, está conformado por dos tipos de células, por neurona y por neuroglia. A la neuroglia se le puede llamar célula glial, se le puede llamar célula neurokit o nervenkit, ¿ya? La neurona, ¿qué es? Es una célula nerviosa, es una célula excitable. La neuroglia, ¿qué es? Una célula no nerviosa, es una célula no excitable, son células epiteliales. ¿De dónde a qué edad, en qué etapa de nuestra vida se origina la neuroglia y la neuroglia? A la tercera etapa, a la tercera semana de nuestra vida embriológica. ¿Y de dónde se origina? Se origina del ectodermo. Pero neuroglias, hay una diversidad de neuroglias. Tenemos, por ejemplo, a los astrocitos, tenemos a la célula de Schwann, tenemos al oligocito, tenemos una diversidad de neuroglias, ¿ya? Por lo tanto, no todas las neuroglias se originan del ectodermo, sino que hay una neuroglia que se va a originar del mesodermo. Hay una neuroglia que se origina del mesodermo. ¿Y quién es esa neuroglia? La microglia. ¿Con qué letra comienza microglia, chicos? Con M. ¿Y mesodermo? Con M. A las justas me responden, ya están muriendo ya. Entonces, con M. De eso vas a recordar. Todas las neuroglias se originan del ectodermo, menos el mesodermo. El mesodermo se origina de la la microglia se origina del mesodermo. De ahí todas las neuronas y neuroglias se originan del ectodermo. Ahora, pregunto, ¿las neuronas se reproducen antes de nacer? ¿Qué dicen? ¿Se reproducen antes de...? Sí. ¿Por qué se reproducen las neuronas antes de nacer? Porque poseen activo. Claro, porque tienen su centriolo activo. Claro, tienen su centriolo activo, ¿ya? En cambio, las neuroglias, mira, las neuronas se reproducen antes de nacer porque tienen un centriolo activo, pero ya no después de nacer. En cambio, las neuroglias se reproducen antes y después de nacer. Antes y después de nacer. Así que no hay problema allí. En cambio, las neuronas solo se reproducen antes de nacer, ¿ya? Las neuronas se reproducen antes de nacer. Entonces, este centriolo activo ha permitido a la neurona
que se reproduzcan hasta 100.000 millones de neuronas. Este centriolo activo ha permitido que se reproduzcan las neuronas hasta 100.000 millones de neuronas. Y eso es la cantidad de neuronas que nosotros tenemos, ¿ya? En cambio, las neuroglias no es una célula nerviosa, pues, no es una célula excitable, son células epiteliales. Y toda célula epitelial sí se reproduce. Toda célula epitelial sí se reproduce. Entonces, ¿con cuántas neuroglias nosotros vamos a nacer? Vamos a nacer de 5 a 50 veces más que las neuronas. De 5 a 50 veces más que las neuronas. Por lo tanto, ya dijimos que neuroglias vamos a encontrar 10 neuroglias alrededor de cada neurona. O sea, ¿qué dijimos? Que por una neurona tenemos 10 neuroglias. Eso es la relación. Por una neurona hay 10 neuroglias o 10 neuroglias para una neurona. ¿Ya? Ahora, entre la neurona y la neuroglia, la neurona es grande y las neuroglias son pequeñas. ¿Las neuronas se reproducen después de nacer, chicos? No. No No. se reproduce, ¿ya? No se reproduce, pero ¿se reparan o no? Sí, pero ¿en Sí, qué miss. tipo de lesión se repara? ¿En qué tipo de degeneración? Retrógrada. Retrógrada. Retrógrada, ¿ya? ¿Y en todos los sistemas nerviosos o solo en las neuronas del sistema nervioso periférico? Solo en las neuronas del sistema nervioso periférico. Muy bien, excelente. En cambio, las neuroglias se reproducen antes y después de nacer. Entonces, si se reproducen antes y después de nacer, pues ya no necesitan repararse, pues no necesitan porque tienen la capacidad de poder reproducirse. Claro que si las neuroglias se reproducen de forma anormal, descomunalmente, eso va a provocar un tumor a nivel de las neuroglias, al cual se le llama glioma. Glioma es el tumor a nivel de las neuroglias. Ahora, ¿cuál es la función de las neuroglias? Nutrir a las neuronas, sostener a las neuronas, proteger a las neuronas. Y tienen otras funciones más, ¿ya? Muy bien. En el caso de las neuronas, ¿cuál es una de sus propiedades? Ya te dije, ¿qué responde? Responde a los estímulos. Si responde a los estímulos, entonces, ¿qué tipo de propiedad tienen las neuronas? Excitabilidad. Excitabilidad, ¿ok? Pues acá tengo una neurona. Una neurona es una célula nerviosa. Entonces, todo este azulito que tú ves aquí, dime qué cosa es. Membrana. ¿Membrana de qué? ¿Membrana de huevo? ¿Membrana de fruta? ¿Qué cosa es? ¿Qué membrana es? Está bien, pero ¿qué membrana es? Así, a secas, membrana. De la ¿Qué neurona. membrana es? ¿Ah? De la neurona. ¿Así se llama? Sí. La parte que ves aquí estrellado, eso es el cuerpo de la neurona. Y el cuerpo de la neurona es la parte más importante de toda la neurona. ¿Por qué? Porque nutre a toda la neurona. Nutre a toda la neurona. Entonces, cuando hablamos de nutrición, decimos trofismo. ¿Trofismo qué quiere decir? Nutrición. Trofismo quiere decir nutrición. Entonces, como este cuerpo de la neurona nutre a toda la neurona, se le llama centro trófico. Entonces, al cuerpo yo le puedo llamar también centro trófico. Y el centro trófico, el cuerpo de la neurona, también se le llama soma. Se le puede llamar cuerpo de la, puedo llamarle cuerpo, puedo llamarle soma, puedo llamarle centro trófico. Ahora, este cuerpo está alrededor del núcleo. Cuando yo digo alrededor, utilizo el prefijo peri. Peri significa alrededor. Y al núcleo le llamamos carion. Carion significa núcleo. Carion significa núcleo, es un nombre del núcleo. ¿Ya? Por eso procariota. Cariota. Cariota es núcleo. Eucariota. Cariota es núcleo. ¿Ya? Entonces,
Como el cuerpo de la neurona está alrededor del núcleo, entonces le llamamos pericardio. Entonces al cuerpo le puedo llamar soma, pericardium o cuerpo o centro trófico. Entonces, todo esto de azulito viene a ser la membrana celular del cuerpo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá con la membrana celular? Lo estoy estirando. Entonces, ¿qué cosa tengo acá? Membrana celular estirada. Membrana celular prolongada. ¿Y cómo se le llama esta membrana celular prolongada? ¿Cómo se le llama esta membrana citoplasmática prolongada? Se le llama prolongación citoplasmática, se le llama a esta prolongación citoplasmática, se le llama dendrita. Agarro acá la membrana celular, agarro la membrana celular y lo estiro, lo prolongo. Y ahora tendré acá otra membrana celular prolongada, otra prolongación citoplasmática llamada axón. Entonces, ¿qué cosas son estos que ves acá? Son prolongaciones citoplasmáticas. Son prolongaciones citoplasmáticas. La dendrita son prolongaciones citoplasmáticas cortas. En cambio, el axón es prolongación citoplasmática larga. La dendrita es prolongación citoplasmática corta, pero ramificada. En cambio, el axón es una prolongación citoplasmática larga y no ramificada en todo su trayecto. Pero sí en su terminación. ¿Y cómo se le llama a esa ramificación que tiene el axón en su terminación? Se le llama telodendrón. O sea, el axón es una prolongación citoplasmática larga y no ramificada en su trayecto, pero sí en su terminación. Entonces, la neurona tiene dos tipos de prolongaciones citoplasmáticas. Tiene prolongación citoplasmática corta y ramificada, llamada dendrita, y tiene prolongación citoplasmática larga y no ramificada en su trayecto, pero sí en su terminación, llamado axón. ¿Ya? Entonces, la neurona, ¿qué es lo que tiene? Tiene tres partes. Tiene un cuerpo y tiene dos tipos de prolongaciones citoplasmáticas, dendrita y axón. A la dendrita también se le llama dendrón. A la dendrita también le puedes llamar dendrón, es su otro nombre. Y al axón le puedes llamar fibra nerviosa. Le puedes llamar cilindroeje. Le puedes llamar cilindroaxil. Le puedes llamar neurita. Le puedes llamar banda de rema. Al axón le puedes llamar fibra nerviosa, cilindro eje, cilindro axil, neurita, banda de rema. Ahora, esto es el cuerpo de la neurona. Cuerpo de la neurona. Hay una estructura de la neurona que tiene la forma de un cono. A esta estructura de la neurona que tiene la forma de un cono se le llama cono de implantación. ¿Ya? Cono de implantación. Llamado también protuberancia axonal, llamado también eminencia axonal o montículo axonal. O sea, en el examen te puede venir con cualquiera de estos cuatro nombres: cono de implantación, protuberancia axonal, eminencia axonal, montículo axonal. ¿Ya? Este cono de implantación, ¿a quién pertenece? Pertenece al cuerpo de la neurona. El cono de implantación pertenece al cuerpo de la neurona. ¿Qué forma tiene? Se supone que su nombre dice cono de implantación. Cono, tiene la forma triangular, tiene la forma de un cono. ¿A quién pertenece? Repito, pertenece al cuerpo de la neurona. ¿Y para qué sirve este cono de implantación? Sirve para unir el cuerpo de la neurona, con el axón. Une el cuerpo de la neurona con el axón. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama la primera porción, el primer pedacito
El primer segmento del axón se le llama segmento inicial. Se llama axón de Hillock. Entonces, ¿qué cosa es el segmento inicial? Es la primera parte del axón, es el origen del axón, es el inicio del axón. ¿Para qué me sirve el cono de implantación? Para unir el cuerpo de la neurona con el axón. ¿Con qué parte del axón? Con el segmento inicial. Quiero que mires acá en la pantalla. Mira en la pantalla, en la cámara. Chiquitín, mira acá. Acá mis dedos están separados. Y vas a hacer lo mismo con tus dedos. Están separados acá los dedos. Si yo lo junto a los dedos, aquí se forma una raya imaginaria. A ver, haz con el tuyo, con tus dedos. El conjunto de dendritas, el conjunto de cuerpos neuronales, el conjunto de conos de implantación, zona de activación y segmento inicial van a formar la sustancia gris. Pero en esta sustancia gris también encontramos sangre o vasos sanguíneos y encontramos neuroglias. Entonces, la sustancia gris, ¿de qué está formado? Está formado por dendritas, por somas, por conos de implantación, zona de activación, segmento inicial, neuroglias y vasos sanguíneos. ¿Ya? Seguimos. En cambio, alrededor del axón, ¿qué cosa vamos a encontrar? Alrededor del axón vamos a encontrar esta grasa, esta grasita. ¿Cómo se llama esta grasita? Se le llama mielina. Pero voy a decir grasa entre comillas. Voy a decir grasa entre comillas. ¿Por qué, profesora? Porque la grasa es un lípido simple. La grasa es un lípido simple. Entonces, la grasa es un lípido simple. ¿De qué está hecho un lípido? Está hecho de alcohol y está hecho de ácido graso. Un lípido simple está hecho de alcohol. El alcohol más común es el glicerol, el ácido graso. Si hablo de un triglicérido, ya sabes que vamos a tener 3 ácidos grasos, ¿ya? Entonces, en el caso de las grasas, es un triglicérido, ¿ya? O sea, estará formado por el glicerol y 3 ácidos grasos. Pero la mielina, chicos, la mielina en verdad no es grasa. No es un lípido simple. La mielina, ¿por qué entonces me dice que es grasa? Porque cuando yo digo grasa, todo el mundo entiende, porque todo el mundo desde chiquito ha escuchado hablar de la grasa. Entonces, por eso, más rápidamente familiarizas. En cambio, la mielina en realidad no es grasa, no es un lípido simple, es un lípido complejo. Todo lípido está formado por el alcohol y está formado por el ácido graso. Pero el alcohol más común es el glicerol. Pero la mielina no tiene como alcohol al glicerol, sino a qué alcohol tiene, a la esfingosina, Y en el caso del líquido complejo, no solo tiene alcohol y ácido graso, además de tener alcohol y ácido graso como todo lípido, como es complejo, además va a tener su yapita que es el fósforo. Entonces, la mielina, ¿qué viene a ser? Viene a ser un fosfolípido. Viene a ser un fosfolípido. ¿Ya? Pero como tiene esfingosina como alcohol, entonces la mielina es un esfingofosfolípido. Como es un lípido, entonces, ¿de qué color es la mielina? Es de color blanco. ¿Ya? Es de color blanco. Entonces, la mielina está recubriendo al axón. ¿Cómo se llamaba la primera parte del axón, chicos? Mamá. ¿Cómo se llama la primera porción del axón? Cono de Segmento implantación. inicial. Segmento inicial. Su nombre mismo dice segmento inicial. ¿Cómo se llama la primera parte del axón? Segmento inicial. Segmento inicial. ¿Quién unía el cuerpo de la neurona con el axón?
El cono de Cono de implantación. de Muy bien. implantación, Miss. El cono de implantación. El cono de implantación. ¿Cómo se llama la línea imaginaria que se forma entre el cono de implantación y el segmento inicial? La zona de activación. Zona de activación. Muy bien, excelente. ¿A quién se le llama axón de Hilo? Segmento inicial. Muy bien. ¿El cono de implantación a quién pertenece? ¿Al cuerpo o al axón? Al axón. Al cuerpo. Al al primer cuerpo. parte del cuerpo. Ay, encima te lema. Lema. Entonces, si yo quiero decir membrana celular del axón, ¿qué le digo? Axolema. Axolema. Ahora, debajo de la membrana celular del axón, debajo del axolema, ¿qué cosa tengo acá? Citoplasma. Citoplasma. Muy bien. Y el citoplasma del axón se le llama axoplasma. Axoplasma. Pregunto, ¿todo el axón está recubierto de mielina? No. No, Miss. No, Miss. ¿Cómo se llama la primera parte del axón que no está recubierto de mielina? Segmento inicial o axón de Segmento Hilo. inicial. ¿Qué parte más del axón no está recubierto de mielina? El nódulo de Nódulo Ranvier. de El Rayleigh. nódulo de nódulo de Ranvier. Ranvier. ¿El axón verdadero o falso es una prolongación citoplasmática? Verdadero. Verdadero, Miss. Verdadero. ¿Verdad? ¿Verdadero o falso? El axón es una prolongación citoplasmática larga y no ramificada en su trayecto, pero sí en su terminación. Verdadero. Verdadero. ¿Ya? ¿Y cómo se le llama esa ramificación que tiene el axón en su parte terminal? ¿Cómo se Telodendrón. llama la ramificación terminal del axón? Telodendrón. Telodendrón. ¿Qué cosa es el telodendrón? Es la ramificación Del axón. terminal del axón, ¿ya? ¿Y cuántos telodendrones crees que existe por cada neurona? Varios, Miss. Varias. ¿Cuántos es varios? Varios flacos, varias flacas. 2000, 2000. También, Miss. Es que es mujeriego esa neurona, mira. Ah, ya, se parece a ti. Ya, Mi- dejemos. Ya, entonces tiene 2000 telodendrones, 2000. Este azulito del telodendrón, ¿qué cosa es, chicos? Membrana celular. Membrana Membrana celular, celular. muy bien, muy bien. Entonces, la membrana celular del telodendrón se dilata, y a esa dilatación de la membrana celular del telodendrón se le llama botón sináptico. ¿Qué cosa es el botón sináptico? Es la dilatación de la membrana celular del telodendrón. El otro nombre del botón sináptico es bulbo sináptico, arborización terminal. Se le puede llamar botón sináptico, bulbo sináptico o arborización terminal. El botón sináptico es la dilatación de la membrana celular del telodendrón. ¿Ya? Un besito. Entonces, la membrana celular del telodendrón viene a ser el botón sináptico. Y dentro del botón sináptico tenemos unas bolsitas llamados vesículas sinápticas, ¿ya? Vesículas sinápticas. Entonces, esto de acá es una vesícula sináptica, ¿ya? Entonces, y dentro de las vesículas sinápticas, ¿qué cosa voy a encontrar? Dentro de la vesícula sináptica hay sustancias químicas que son proteínas llamados neurotransmisores. Su nombre mismo dice neurotransmisor. ¿Para qué servirá el neurotransmisor? Para transmitir la información de una neurona a otra neurona. Por eso se le llama neurotransmisor. ¿Y cómo se llama esa comunicación que tiene una neurona con otra neurona? A través de estos neurotransmisores. Se le llama sinapsis. ¿De qué color es la mielina, chicos? Blanco, Miss. Perfecto, excelente. Entonces, si la mielina es de color blanco, ¿de qué color observaremos al axón?
Si la mielina es de color blanco, ¿de qué color observamos al axón, chicos? Blanco. Blanco, Miss. Blanco, pues blanco. Claro, si yo repetimos, hay dos tipos de axones. Axones mielínicos y axones amielínicos. Pues vamos a colocar por acá. ¿Ya? Un ratito. Acá voy a colocar. Acá. Tipos de axones. ¿Puedo decirle fibra nerviosa, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces le puedo decir fibra nerviosa mielínica, y puedo decir fibra nerviosa mielínica. ¿A qué significa? Sí. Sí. Sin, ¿no? A significa sin. Muy bien, acá vamos a cambiarlo de color. Ya. Ahí está. Sacas tipos de axones. ¿Ya? Ya, ahí está. Lo agrandamos para que te puedas dar cuenta. Ya. Y acá, mielínica. Misita, Habla, hija. a la mielina más se le conoce como mielina o vaina de mielina. La vaina, hija, la vaina es otra